Gloria in excelsis Deo. Te Deum laudamus. Lectura del capítulo 17 del libro del Génesis según la traducción de Monseñor Straubinger. Dios renueva el pacto con Abraham por medio de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré sobremanera. Entonces Abraham se postró rostro en tierra y Dios siguió diciéndole: En cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo. Tú serás padre de una multitud de pueblos y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchos pueblos. Te haré crecer sobremanera y te haré padre de pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto en mí y ti, y tu descendencia después de ti, en la serie de sus generaciones, como pacto eterno para ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios dijo a Abraham: Tú, pues, guarda mi pacto y tu descendencia después de ti en la serie de sus generaciones. Este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros, y tu posteridad después de ti. Todo varón entre vosotros ha de ser circuncidado. Os circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón en el transcurso de vuestras generaciones, tanto el nacido en tu casa como el comprado con dinero a cualquier extraño, aunque no sea de su raza. Sí, deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero, de modo que mi pacto estará en vuestra carne como alianza eterna. El varón incircunciso, que no se circuncidare la carne de su prepucio, será exterminado de entre su pueblo por haber quebrantado mi pacto. Dijo Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Entonces cayó Abraham sobre su rostro, y riéndose, dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya nonagenaria va a dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: Viva al menos delante de ti Ismael. Respondió Dios: De cierto que Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Y yo restableceré mi pacto con él como pacto eterno, y con su posteridad después de él. En cuanto a Ismael, he otorgado tu petición. He aquí que le he bendecido, le multiplicaré y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y le haré padre de un gran pueblo. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y después de hablar con él, subió Dios, dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y en ese mismo día le circuncidó la carne del prepucio, como Dios le había mandado. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Comentarios de Monseñor Straubinger. La expresión El Shaddai, utilizada en el versículo 1, significa el Dios Todopoderoso, en hebreo. Los nombres que Dios se da a sí mismo tienen el más profundo significado. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, se da el nombre de Yahvé, el que es, el Eterno. Aquí oímos de su boca el nombre de Shaddai, con el cual solía manifestarse a los patriarcas. Es difícil darle una traducción adecuada.
Por eso algunos, por ejemplo Nácar y Colunga, conservan la forma hebrea. Etimológicamente, Shaddai señala la invencible fuerza de Dios, por lo cual las versiones prefieren los términos omnipotente y todopoderoso. Sé perfecto. La perfección de los patriarcas consistía en caminar en la presencia del Señor, oír en toda la voz de Dios y de sus ángeles y llevar la antorcha de la fe a través de los siglos más oscuros. Los patriarcas eran entonces como los apóstoles han sido después, la sal de la tierra. En vano buscaréis por el mundo en aquellos remotísimos tiempos al hombre pobre de espíritu, rico de fe, manso y sencillo de corazón, modesto en las prosperidades, resignado en las tribulaciones, de vida inocente y de honestas y pacíficas costumbres. El tesoro de estas virtudes apacibles resplandeció solo en las solitarias tiendas de los patriarcas bíblicos, dice Donoso Cortés. El nombre no es una simple etiqueta, como hoy en día suelen ponerse los nombres, sino la expresión de una idea que ha de realizarse en el portador del nombre. Así se explica que la nueva misión de Abraham le acarrea un nuevo nombre. Abraham significa Padre Excelso. El nuevo nombre Abraham, Padre de la Muchedumbre. De Abraham salieron no solo los israelitas, sino también los árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham, los idumeos, madianitas y otros. Los reyes que salieron de Abraham fueron, entre otros, David, Salomón y el Rey de Reyes, Jesucristo. Los racionalistas se rompen la cabeza en busca de una explicación satisfactoria de la circuncisión y su introducción en el pueblo escogido. Es cierto que también en algunos otros pueblos de la antigüedad, por ejemplo, entre los egipcios y algunos pueblos semíticos, se conocía esta institución, pero lo que distinguía la circuncisión del Antiguo Testamento de todas las otras prácticas semejantes, aún anteriores, es su significado esencial y exclusivamente religioso, su carácter de sello de la alianza con Dios. Para Abraham y su descendencia, la circuncisión constituía una especie de bautismo. La circuncisión era el primero e imprescindible sacramento de la antigua alianza. Daba derecho a las promesas y bendiciones del pueblo de Dios, y quien carecía de ella era excluido como extranjero de todos esos bienes. Por la circuncisión se obligaba el hombre al fiel cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Era un sello indeleble, impreso en la carne, para honra o para ignominia y reprobación, según que el circuncidado viviese en pureza y santidad o apartado de las virtudes. Pero la circuncisión estaba prescripta solo para Abraham y su descendencia, hasta los tiempos del Redentor. El bautismo, en cambio, es ley para todos los pueblos y para todos los tiempos, hasta el fin del mundo. La circuncisión era una señal corporal que daba derecho a los bienes corporales y terrenos. El bautismo no consiste solo en un signo externo, sino que encierra en sí la gracia, imprime al alma carácter indeleble y comunica bienes mucho más elevados, espirituales y celestiales. Sin embargo, la circuncisión no alcanzaba a justificar a nadie por sí sola. Nos lo expone de una manera clásica el apóstol de los gentiles en el 4º capítulo de la epístola a los romanos. El patriarca Abraham fue justificado por la fe, porque la fe se le reputó a Abraham por justicia, según nos dice el apóstol San Pablo en su epístola a los romanos capítulo 4, versículo 9. Era justo delante de Dios antes de ser circuncidado porque recibió la marca de la circuncisión como un sello de la justicia que había adquirido por la fe, cuando era aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creen en él sin estar circuncidados, como se nos dice en la misma epístola en su capítulo 4, versículo 11. De ahí la definición del Concilio Tridentino, que la fe es el principio de la humana salvación, el fundamento y la raíz de toda justificación. Sesión sexta, capítulo 8. Como se ve, Dios reprende ya desde el Antiguo Testamento la confianza orgullosa de los judíos en la circuncisión carnal, como lo hiciera más tarde San Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 2, versículos 28 y siguientes, cuando dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace por fuera de la carne. Antes bien,
es judío el que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón, según el espíritu y no según la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. No sabemos por qué el versículo 15, Dios cambió el nombre de Sara, pues Sarai y Sara son de la misma raíz y significan más o menos lo mismo, princesa, linaje real, y es cierto, el más preclaro de la tierra, como que fue ennoblecido por el mismo Hijo de Dios que se encarnó en él. En el versículo 17 se refiere a la risa de Sara, pero esta es una risa no de desconfianza, sino de asombro y gozo ante lo grande e inesperado que no acaba de crecer. La expresión viva delante de ti, del versículo 18, significa sea objeto de tu especial protección. Por último, en el versículo 20, es la respuesta a la súplica de Abraham en el versículo 18.